mi nombre es María Martínez y en esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que es la conducta justificada, exculpada y legítima. En este caso es muy importante conocer lo que es la legítima defensa. Esta es una justificación que se le da a una conducta o a una acción que tiene por objetivo neutralizar o repeler algún ataque ilegítimo en el cual pueda darse cuenta a simple vista que este tiene como fin la agresión. La legítima defensa tiene su fundamento legal en el artículo 65, numeral 3 del Código Penal venezolano, el cual establece que se actúa en defensa propia bajo las siguientes circunstancias. Número 1. En caso de que las medidas empleadas fuesen necesarias para neutralizar o repeler el ataque. En la segunda circunstancia es en caso de que la persona que llevó a cabo la agresión ilegal fuese la que se viese perjudicada por el hecho. Y en la tercera circunstancia, en caso de que no hubiese ningún tipo de justificación alguna por parte de la persona que actúa en defensa propia. Sin embargo, es importante destacar que aquella persona que actúa en defensa propia tiene que hacerlo con la única finalidad de neutralizar o repeler este ataque, pero esta no puede utilizar un exceso de fuerza, ya que esta tendría consecuencias penales a largo plazo. Un ejemplo de la legítima defensa pudiese ser en caso de verse en una situación de robo a mano armada, en el cual la persona obviamente se ve bajo un riesgo o un peligro, y esta utiliza medidas necesarias para neutralizar al atacante y evitar así algún daño. El estado de necesidad. Esta es una situación de peligro inminente, la cual no va dirigida hacia un bien protegido jurídicamente propio. Sin embargo, este bien sí se puede ver bajo algún riesgo, y la única manera de evitarlo es ocasionándole o violando aquellos intereses de otra persona. El derecho esto lo considera como una conducta justificada, por lo cual no se produce ningún tipo de responsabilidad penal. El fundamento legal del estado de necesidad se encuentra en el artículo 65 del Código Penal. Por otro lado están las diferencias entre la legítima defensa y el estado de necesidad. La primera diferencia es que en la legítima defensa el riesgo siempre proviene de un agresor y por otra parte en el estado de necesidad el riesgo proviene de diversos factores. La segunda diferencia es que en la legítima defensa los intereses de las partes son opuestos, ya que uno es bueno y otro es malo. Pero en el estado de necesidad los intereses de ambas partes son significativos y protegidos por el derecho penal. Y por último, la tercera diferencia es que en la legítima defensa sí pueden llegar a producirse responsabilidades penales en caso de que se use un exceso de fuerza. En cambio, en el estado de necesidad no se produce ningún tipo de responsabilidad o sanción, ya que no existe un límite, por llamarlo de esta forma. Siguiendo con el tema, se encuentran las conductas legítimas. Son las siguientes. 1. Aquella conducta que sea acatando un deber o en el debido ejercicio de un derecho, autoridad u oficio, siempre y cuando sea bajo los límites legales. 2. Aquella conducta que es en favor de la obediencia legítima y debida. Si se llegara a provocar un delito o una falta grave a la ley bajo dicha orden, la responsabilidad recaería sobre aquella persona que dio esta orden ilegal. 3. Aquella conducta que sea en defensa propia, ya sea de su persona o de sus derechos. Y 4. Aquella conducta que sea para impedirle un daño a su persona o a la de otra persona, siempre y cuando estos se encuentren bajo un peligro inminente. La conducta legítima se encuentra fundamentada en el artículo 65 del Código Penal venezolano, y en relación con ello se encuentra el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad u oficio, y esto se encuentra en el numeral 1 de dicho artículo. Este es considerada una conducta punible, por lo cual esta se cabe señalar que es una conducta justificada. Sin embargo, existen aspectos a considerar para que ésta pueda excluirse de aquella relación que existe con el uso de fuerza por parte de una autoridad. Estos son los siguientes aspectos. El primero es que
el sujeto activo debe ser un funcionario público o un agente público. 2. Este agente debe tener competencia para el uso de la violencia en el ejercicio de sus funciones. 3. Debe haber un determinado grado de resistencia o de violencia por parte de la víctima. Y 4. Esta acción o este acto debe ocurrir bajo el ejercicio del funcionario público. Sin embargo, el funcionario debe evitar, en la medida de lo posible, evitar el uso excesivo o el uso de la violencia en el ejercicio de sus funciones, para que así no se produzca ningún tipo de eximente inconcluso a falta de alguno de los requisitos básicos. Causas de exclusión de culpabilidad. Existen condiciones especiales a tener en cuenta para notar si hay ausencia de culpabilidad en una persona, y estas son las siguientes. 1. Cuando se presente que la persona no comprenda la antijuricidad de sus actos. La antijuricidad es básicamente el análisis de una situación, el cual permite comprender si el ordenamiento jurídico lo permite, ya que cuando el ordenamiento jurídico no lo permite, se presenta la antijuricidad de un acto. 2. Cuando se presente la inexigibilidad de una conducta. Esta no está adaptada al derecho y la misma no puede ser exigida por motivos extraordinarios, las cuales pueden llegar a minimizar en el ámbito de determinación de esa persona, el cual proviene de una situación de necesidad exculpante. Cabe resaltar que otra circunstancia que se puede presentar que excluye de responsabilidad es el error de prohibición, ya que aquellas personas que actúan en error de prohibición siempre consideran que el acto que están cometiendo está justificado, ya sea porque ignoran la norma, porque creen que hay una norma que justifica dicha acción, o porque las mismas crean algún tipo de justificación de forma única, pero esta no existe. Y además el error de prohibición tiene su base en el carácter ilícito del acto cometido. Impunibilidad. Estas son aquellas facultades que las personas tienen para comprender que sus actos o acciones causaron un daño a los intereses de otra persona y por lo tanto esto tiene consecuencias. Aquellas personas que realicen dicho acto deben tener la capacidad de discernimiento, de intención y de libertad al realizarlo, ya que las personas que carecen de dichas capacidades, ya sea porque no tienen la madurez suficiente, es decir, que son menores de edad, o porque tienen algún tipo de alteración mental psicológica, es decir, que son enajenados mentales, no pueden ser declarados culpables por sus actos por el motivo de que no tienen la capacidad psíquica para crear motivos racionales para llevar a cabo dicho acto. La disminución y momento de la impunibilidad. Esto se encuentra fundamentado en el artículo 63 y 64 del Código Penal venezolano. El artículo 63 establece que aquellas personas que se encuentren en un estado mental que les permita tener cierto grado de responsabilidad sin excluirlos por completo, la pena se disminuirá de la siguiente manera. 1. En lugar de presidio se aplicará la prisión y la pena disminuirá de 2/3 a la mitad. 2. En caso de prisión se aplicará el arresto y la pena va a disminuir de la forma ya antes mencionada. Y 3. En el caso de cualquiera de las otras penas, estas serán rebajadas a la mitad. El artículo 64 del Código Penal venezolano establece que en caso de que el estado de alteración mental sea producto de la embriaguez al momento de cometer el delito, la pena deberá ser aplicada de la siguiente forma. 1. Cuando se probara que el objetivo era facilitar la ejecución de dicho delito, por el cual el acusado recurrió al licor, la pena deberá aumentar de 1/5 a 1/3, sin exceder el límite legal establecido. 2. Cuando se pruebe que el acusado era consciente de lo que el embriaguez podía provocar, no se aplicará ningún tipo de atenuante. 3. En caso de que no se pruebe ninguno de los dos
opciones anteriores, pero si se pruebe que el estado de alteración era por motivos de embriaguez, la pena se va a reducir a 2/3. Y 4. En caso de que se compruebe que el estado de embriaguez es un estado constante en el acusado, se le obligará a cumplir con la pena corporal en un lugar especial de corrección. 5. Cuando se compruebe que el estado de embriaguez no es algo constante y además no existe ningún tipo de precedente por parte del acusado, la pena va a disminuir de la mitad a 1/4 en su duración. La culpabilidad. Este es un aspecto fundamental en el delito, pero a su vez también tiene elementos realmente fundamentales para determinar la pertinencia del hecho y de la persona que lo cometió. Estos elementos son 1. La impunibilidad, 2. La culpa o dolo y 3. La preterintención y la exigibilidad, por lo cual se puede concluir que la culpabilidad es básicamente un juicio el cual recae sobre una determinada conducta o un determinado comportamiento que tiene la persona. Además de esto, la doctrina moderna, bajo una política criminal, ha determinado 2 elementos en el juicio de culpabilidad. El primer elemento es que se tiene en cuenta que solo es culpable aquella persona que al momento de actuar fuese consciente de la ilicitud de su acto, y esto debe ser actual y efectivo. Y el segundo elemento es que solamente es culpable aquella persona que haya actuado en libertad sin ningún tipo de coacción y además haya tenido plena autodeterminación de sus actos. Gracias, eso fue todo por hoy.